Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estamos puntuales con nuestra transmisión de Facebook Live aquí en Plenilunea, que por suerte ya hemos tenido cierta constancia en estas últimas semanas. El estar en casa, el confinamiento nos ha permitido ser disciplinados porque estamos en casa, ¿verdad? Pero muchas gracias a los que nos están viendo y a los que se van conectando. Hoy tenemos unos especialistas invitados de lujo. Gracias por estar aquí. En principio, el doctor Santiago Marsh, que es coordinador de proyectos estratégicos de la Fundación Mexicana para la Salud, y también el doctor Javier Tello, que él es consultor en políticas de salud y también es analista de la industria biofarmacéutica. Gracias, Santiago. Gracias, Javier. Muchas gracias a ti. Y pues arrancamos porque el tiempo se va a pasar rapidísimo. Ya sé que nos vamos a quedar picados y vamos a tener que cortarlo antes de tiempo. Porque el tema de este panel que está ahorita en vivo, como decíamos y como lo promovimos y como fueron invitados ustedes, es en torno a esta reapertura. Los tiempos han sido complicados, en particular hemos vivido una etapa compleja por la dificultad de información que lo hemos estado reportando Javier y yo, que estamos constantemente, que comunicamos, pero el doctor Santiago Marsh también desde su posición tiene mucha información y en particular queríamos hablar de los diferentes escenarios que vamos a estarnos enfrentando en esta nueva cotidianeidad y en particular con las carencias que México específicamente tenemos. Entonces, por eso quería arrancar, si les parece, con la parte de las pruebas, que hoy hay una noticia, por cierto, que están saliendo, y empezamos contigo, si te parece, Santiago, doctor Santiago. Quiero decirles, auditorio, que ambos son médicos, ambos especializados en diferentes áreas, como ya dije, pero ejerciendo en ámbitos, si no clínicos, sí muy específicos de la información que hoy tocamos. Doctor Marsh, ¿cómo ves ahora con esta etapa que ya llegaron pruebas y con estas nuevas pruebas rápidas que acaba de autorizar COFEPRIS, nuestra realidad de verdad? Ahora sí vamos a poder tener al dedillo la información del nivel en que tenemos la pandemia en México. ¿Qué tal, Maribel? Amigos de Plenilunea, Javier, un gusto estar contigo, con tu audiencia. Y sí, hoy nos despertamos con la noticia de que la COFEPRIS, inicialmente el INDRE, el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, aunado a la COFEPRIS, dan a conocer 3 pruebas rápidas, que son pruebas serológicas, es decir, que miden principalmente los 2 tipos de anticuerpos que nosotros producimos cuando tenemos contacto con el SARS-CoV-2. Y estas pruebas es una de fabricación norteamericana y 2 de fabricación china, en la que yo, discúlpame, pero tengo mis reservas. Quiero hacer mi búsqueda porque hay más de 300 pruebas chinas de diferente calidad. Yo espero que esta selección haya sido una selección muy precisa, abocada perfectamente a los protocolos. Y tenemos la norteamericana, de la cual tenemos bastante información. Desde el mes de febrero se empezó a correr, sobre todo en Italia, en España, en el Reino Unido, posteriormente en marzo en Estados Unidos. Así que de la prueba norteamericana ya sabemos hasta dónde. Sin embargo, de las pruebas chinas tenemos que estar seguros. Lo importante de estas pruebas es algo que habíamos luchado desde el mes de marzo. Si recuerdan, muchos grupos de expertos en la UNAM, en el CINVESTAB, muchos epidemiólogos, salubristas, estaban continuamente insistiendo en que era importante tener las pruebas. Al inicio, si ustedes recuerdan, el principal criterio fue el tema económico. Se decía que eran pruebas muy caras, que había insuficiencia de recursos. Posteriormente se le ofrecieron estas pruebas al gobierno federal, pero todavía había una resistencia muy grande que por fin hoy hemos vencido. Así que yo estoy muy optimista y muy positivo. Ahora, lo que nos queda a continuación es que esta hoja de ruta, este diagrama de quiénes se van a hacer qué pruebas y en qué momento, tiene que ser presentado y tiene que ser elaborado con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estas pruebas no tienen el mismo efecto, no tienen la misma sensibilidad y especificidad. Eso, si quieres, lo podemos comentar después sobre la especificidad de cada prueba.
Sí, bueno, lo que pasa es que con estas pruebas, bueno, ahorita continuamos también, pero uno esperaría que van a ser más accesibles, van a tener un precio más bajo comparado con los 3,000, 7,000, hasta 7,000, 8,000 pesos que se llegan a vender en la PCR, que se entendería que era más precisa, pero aparentemente tampoco era tan precisa. Hay un margen de error siempre bastante alto en el caso de México. Entonces estamos por ver, porque yo entendería que si son accesibles, la gente, yo sí pensaría que si veo algún riesgo, mando a alguien al laboratorio a hacerse su prueba, ¿no? O sea, si hay un cambio normal. ¿Tú cómo ves Claro, Javier, sí, en este caso? Bueno, Perdón, Santiago. de acuerdo con Santiago, son excelentes noticias, sobre todo porque lo que nos estaba faltando y lo que habíamos estado pidiendo muchos era una manera rápida de saber quién ha sido y quién no ha sido contagiado. Una cosa que me gustaría puntualizar, perdón si me le adelante a Santiago en algo que iba a decir posteriormente, es estas pruebas no son iguales a la prueba de PCR que se encuentra disponible en este momento, que como bien dice Santiago es la más exacta, porque esta prueba, la que se realiza actualmente, la que requiere es un hisopado profundo de la nariz y lo llevan a un laboratorio para una metodología especial, te habla si tienes una infección activa. Estas son pruebas para detección de anticuerpos, normalmente 2 tipos de anticuerpos. Sobre todo, lo más importante aquí es que existen unos anticuerpos que se llaman anticuerpos IgG y que te van a hablar de que tuviste ya una exposición al virus y que creaste algún tipo de inmunidad y que dura por algún tiempo. Ojo, a mí me encanta decir esto, este virus va a cumplir apenas 6 meses de descubierto en este planeta, para los que no creen en las teorías del complot, y a 6 meses hay muchas cosas que no sabemos. Asumimos, sí, que esta inmunidad IgG pues hace que no te vuelvas a enfermar. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Esto te dice también que las personas estas que están donando plasma para que puedan ayudarle a personas en estos protocolos que hay para tratamientos, ¿pudieran funcionar? Sí, también, pero no lo sabemos. Y las pruebas de anticuerpos IgM que te dicen que puedes tener o no la infección activa en ese momento, y una combinación de las dos cosas. A lo que voy con esto, que las pruebas, independientemente de su accesibilidad, Maribel, lo que es importante es que, como muy bien dice Santiago, tengamos nosotros un árbol de decisión y una metodología adecuada para aplicarlas. No se trata de salir corriendo al primer laboratorio, o algunas incluso, una de ellas está hecha con un método que se llama ELISA y los otros son pruebas que se pueden hacer en un consultorio, pero no se trata de salir corriendo a hacerse pruebas sin saber lo que estamos buscando precisamente. ¿Cuál sería la utilidad? La primera utilidad práctica es poder diferenciar la gente que ya tuvo una exposición versus la gente que no la está teniendo, ¿sí? Eso sería primero lo más importante. Número 1. Número 2, el que se pueda hacer una medición muy práctica por parte del gobierno para saber qué población tuvo o no una inmunidad. Esto lo manifestó el subsecretario de Gobernación, Hugo López-Gatell, antier, pero lo que tenemos que ver también es la utilidad práctica de el poder saber quiénes han sido o no y bajo qué tiempo, sobre todo cuando la urgencia en este momento es otra. Perdón que me salga un poquito del tema. En este momento seguimos nosotros con la urgencia de tener pocas pruebas diagnósticas de infección y de contagio. Y una de las cosas que creo, y supongo que Santiago estará de acuerdo, es que de las cosas que no hemos hecho bien en este país es en probar adecuadamente a los contactos de nuestros pacientes. Es decir, en este momento una persona es potencialmente infectada, ya ahorita hay un gran debate entre que si se contagiaron, que si no, que si se mueren con certificado, que si no, es otra discusión, pero los contactos de estas personas no están siendo probadas y no están siendo contenidas, que es una de las bases de la epidemiología. Entonces esto sí es preocupante. Qué bueno que tenemos estas pruebas, pero necesitamos tener un protocolo adecuado para saber cuándo y cómo las vamos a utilizar. Sí. Oye, Santiago, pero a ver, por un lado Javier dice no hay que ir corriendo al laboratorio a sacarte la prueba, pero dudo que mucha gente que se sienta expuesta y que se sienta con el temor, sí creo que sí va a ir, ¿no? Porque es lo que muchos estamos esperando ante la duda. Y nada más a veces por ansiedad, es una realidad y por qué limitarnos, ¿no? En dado caso. Pero bueno, doctor Santiago, te quiero preguntar, porque finalmente tú como especialista en medicina de precisión,
y que engloba todo lo relacionado con todo tipo de pruebas, incluido tecnologías de la salud y eso. ¿Sí crees que sea el hecho de que ya haya pruebas rápidas y que vamos a tener un poco más disponibles una posible buena noticia? Porque si no la han autorizado hasta ahorita, se esperaría cierto temor de las autoridades de que, a eso es lo que se ha entendido, de que si no han querido que se conozca plenamente la realidad de cómo está la población en cuanto al número de contagios, porque en toda esta epidemia no lo hemos visto y no lo hemos tenido tan claro, a partir de ahora a lo mejor hay buenas noticias, porque a lo mejor siendo una población relativamente, bueno, realmente más joven que la europea, tengamos un nivel mayor de inmunidad. ¿Cómo ves, Santiago? Bueno, el tema de la inmunidad todavía está muy discutido. Yo ahí no preferiría adelantar vísperas. Yo estoy pensando en las pruebas en las que, por ejemplo, yo voy a trabajar a mi oficina, trabajo en una oficina, en una fábrica, voy a trabajar, hay un filtro, como lo mencionaba ayer el doctor Mauricio Hernández, y en ese filtro ya empiezan a dividir a las personas si tienen o no síntomas, si hay algún caso de COVID conocido, si tuvieron algún contacto, en fin, es un cuestionario, por ejemplo, que ahorita en España la Asociación de Epidemiólogos Españoles acaba de generar un documento y precisamente hoy en la mañana con motivo de esta sesión lo estuve revisando y me pareció muy interesante porque te ayuda a tomar las decisiones de a quién le vas a hacer y qué prueba le vas a hacer, porque le puedes hacer la de RT-PCR o le puedes hacer estas de anticuerpos que son en la sangre, y de acuerdo al resultado. Y también hay un tema que quiero tratar, solo de mencionar, digo, sé que mucha de la gente que nos está viendo pues no son especialistas, no están en el hospital atendiendo a los pacientes, sino es un público un poco más general, ¿no? Profesionistas, amas de casa, sobre etcétera, todo mujeres, a las empresas. Así que les quiero comentar, por ejemplo, la prueba que teníamos antes, que es de RNA RT-PCR, es una prueba que se toma en la muestra nasofaringea, se toma en la nariz o al fondo de la garganta, con un hisopo, por ejemplo, como este, o un poco más largo, que está estéril, y esta es la que se analiza en el laboratorio y tarda entre 1 y 2 días. Hay varios protocolos, hay muchas variaciones del protocolo original que se le denominó protocolo de Berlín. Esto quiere decir que yo de estas tengo aproximadamente 40 RT-PCRs diferentes, con diferente precio y diferente nivel de calidad. ¿Ok? Ahora nos vamos a ir... Perdóname, dicen que es horrible, que te la meten y se siente espantoso porque te lo meten hasta el fondo de la nariz. Sí, dicen que tocan así como células ahí del epitelio. ¿Y es necesario llegar hasta el fondo? Sí, claro, sí. La toma de la muestra, la calidad de la muestra también redunda en la sensibilidad y especificidad del resultado. Así que hay que tener gente perfectamente bien entrenada. Ahora, las pruebas serológicas, las que aprueban hoy, todas son en la sangre. Normalmente es un piquetito tipo medir azúcar, las glucosintas. Se toma una muestra de sangre, se le pone un buffer a una tirita. Hay otros que son de cartucho y hay otras que son de tubo, ¿verdad? Yo aquí quiero checar en las chinas, pero la norteamericana, pues esa es la que todos conocemos. Se le hace la agujero, se ponen 2 gotitas de sangre y si tiene uno niveles suficientes de anticuerpo, cambia de color la tirita y por lo tanto me dice que yo soy positivo. Ahora bien, yo puedo ser positivo a 2 tipos de anticuerpo. Uno son las IgM y otros son las IgGs. Hay unas, las IgM, que son las primeras en elevarse, los primeros días de la infección. Y hay otras que es después de la primera semana hasta meses o años después. Aquí es muy importante que la persona sepamos si la persona tiene o no síntomas, si tiene o no molestias, que ya las conocemos todos, y también cuántos días tiene de haber estado en contacto con una persona sospechosa o ya con el diagnóstico. Todos estos datos son muy importantes porque si no, estas pruebas se van a aplicar al primero que pase y la verdad es que también tienen sus falsos negativos. ¿Esto qué quiere decir? Que sale negativo, pero yo tengo la infección. Es lo riesgoso. Y que hay que tener mucho cuidado. A mí lo que sí es lo que más deseo es que
tanto las autoridades como el sector privado, me refiero al Sistema Nacional de Salud y a la medicina privada, puedan llegar a un consenso y solo tengamos un formato de aplicación de pruebas. Uno. Yo creo que si logramos eso, vamos a avanzar a pasos agigantados. Y si cada quien decide hacer el suyo, me parece que esto va a diluir mucho la información, mucha gente va a seguir con incertidumbre y no va a ser positivo. Así que esa es mi opinión personal. Muy importante, ojalá y te escuchen las autoridades porque es, yo creo que algo básico. Javier, previendo esa nueva realidad que ya tenemos, se supone que a la vuelta de la esquina, en algunos municipios se supone que están empezando, pero a partir de junio pareciera que se va a reactivar, ¿no? De acuerdo con los semáforos que nos vayan indicando. No va a haber vacuna para entonces. ¿Cómo vislumbras a qué realidad nos vamos a enfrentar? Porque, digamos, este virus nuevo nos va a cambiar nuestra vida por completo, y mientras no tenemos certeza de que, bueno, por un lado ya están las pruebas, pero sin vacuna, ¿cómo nos vamos a defender? El nerviosismo va a seguir, o sea, no nos vamos a poder abrazar, no nos vamos a poder dar el besito como siempre. La verdad, eso sí, va a cambiar mucho. Es correcto. Mira, híjole, es bastante difícil siempre tocar este tema porque lo primero que tenemos que entrar y entender, es que estamos entrando a un terreno completamente desconocido. Nunca en la historia de la humanidad o en la historia reportada nos habíamos enfrentado a algo así. Lo primero que yo quiero que quede claro para todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando es que nuestra vida como la conocíamos ya cambió. Sé que suena duro, sé que suena muy dramático, pero esa es la realidad. ¿A qué me refiero? Primero que nada estamos escuchando nosotros señales que no son exactas, que dicen estamos venciendo la pandemia. No estamos venciendo nada. La pandemia va a existir y la pandemia se va a quedar. De hecho, nosotros llevamos 35 años viviendo con otra pandemia, que es la de HIV y SIDA. ¿Sí? Ese virus se fue, no se fue, aquí se quedó. Hemos aprendido a convivir con ella. No tiene una vacuna y lo único que hacemos es prevenirnos para no contagiarnos de SIDA. El único problema aquí es que esto se contagia mucho más fácil que el SIDA, porque el SIDA tienes que tener un contacto directo con alguien o con algo, y aquí lo que nosotros tenemos es muchas vías de contacto. Entonces, primero hay que entender que nuestra vida ya cambió, porque no hay una vacuna, y es muy probable que no tengamos una vacuna realmente de una manera eficiente y efectiva para ser aplicada y que funcione hasta finales del año entrante, si no es que más tiempo, porque hay muchísimas cosas logísticas en medio. Entonces tenemos que aprender a vivir los próximos 18, 24, 36 meses, primero que nada aprendiendo a mantener la mayor distancia posible. Sí, eso no va a cambiar. Mucha gente tal vez está esperando que para el 1 de junio podamos salir a la calle y salir a los parques e ir al cine y hacer exactamente lo que estábamos haciendo, y no, esa no va a ser la realidad. ¿Cuál va a ser la metodología? La van a estar decidiendo, que a mi juicio se han tardado, y la van a estar publicando las autoridades. Pero por ejemplo, nosotros sabemos que va a haber otra manera de ir al supermercado. Esos paseos que hacíamos de 5 personas de una familia al súper no van a regresar. Una sola persona va a tener que ir a hacer las compras. Nos van a formar para entrar en una farmacia a 2 metros de distancia una de otra, y no van a poder haber más de 5 personas al mismo tiempo. Es muy probable también eso. Vamos a tener que utilizar máscaras todos los días, en todo momento, y más en el transporte público. Un gran dilema para mí, que no acabo yo de resolver, es cómo van a volver los niños a las aulas. Porque yo quiero ser completamente honesto. Si no hay un método probado, porque en todo el mundo están experimentando apenas con esto, para poder meter, insisto, 40 niños en un espacio de 8 metros por 6, algo vamos a tener que hacer y vamos a tener que inventar. Para fines prácticos, pudiéramos hablar de que se está cambiando también el modelo de muchas cosas. Primero que nada, esta plática jamás la hubiéramos, nosotros 3 que nos conocemos, no la hubiéramos jamás pensado en el mes de noviembre. Nosotros no creímos que íbamos a tener esto, y hoy es el día a día, es como estamos trabajando, como estamos viviendo, es como van a tomar las clases los muchachos y la gente en las universidades en muchas ocasiones. Entonces, lo primero que tenemos que ir haciéndonos a la idea es que, 1, esta va a ser una salida paulatina.
Solamente van a comenzar a salir primero quienes tengan una imperiosa necesidad de hacerlo y porque sus trabajos así se los demanden. 2, que vamos a tener muchas limitaciones en la movilidad. Olvidémonos, no va a haber cines y no va a haber teatros en mucho tiempo. Seguramente que los partidos de muchos deportes y muchos espectáculos no van a volver a existir en mucho tiempo, si no es que en muchos años, y vamos a tener que estarlos viendo por televisión y algo se va a tener que inventar a este respecto. Un ejemplo, Alemania, que ha manejado perfectamente muy bien su pandemia y que ya medio están saliendo, ojo, la pandemia sigue ahí, pero han logrado manejarse de tal manera que puedan salir a la calle. Ellos ya, lo primero que hicieron, son Alemania, y que conste que yo no soy aficionado al soccer, lo primero que hicieron fue echar a andar la Bundesliga, que es la liga alemana de fútbol, sin espectadores. Y todo estaba muy bien planeado, un gran presupuesto de producción. Bueno, ya tienen 2 jugadores contagiados y ya tienen un entrenador que mandaron castigado porque violó el cerco sanitario. Es decir, no es fácil tener sencillamente una liga de fútbol sin público. ¿Por qué? Porque nuestro planeta, nuestra sociedad está diseñada para esto. Entonces vamos a tener que conjuntar una serie de cosas. Disciplina, mucha. Tener muy buena voluntad para entender que no vamos a podernos seguir yendo a fiestas ni abrazando. Nosotros en México, a diferencia de otros países, somos muy dados a llegar, abrazarnos y besarnos y mucho gusto. Ay, bien y aquí vamos a tener que dejar de saludar de mano a la gente. Es un cambio radical en lo que estamos acostumbrados, ¿no? Totalmente. Los niños tienen que jugar en los parques, tienen que jugar en las escuelas y esto va a estar limitado. Entonces, sí es algo que de una vez tenemos que aceptar y tenemos que entender que es algo que no va a terminar a finales del verano, que no va a terminar a fin de año, que no va a terminar en la primavera que entra, que es algo largo. Mientras no tengamos una vacuna, estamos expuestos a esta enfermedad. Así es, totalmente cierto. Es una nueva realidad. Doctor, sí, adelante, Santiago. Y quisiera agregar, les quiero mostrar mi kit que he ido confeccionando en estos días. Que ya te estás preparando. Perfecto. Máscara. Danos tus recomendaciones. Vamos a colocar un filtro N95 que se va a cambiar cada día. Este filtro está en impresión de 3D. Luego tengo aquí el oxímetro. Uno lo puede llevar en el coche, lo puede llevar en la bolsa. Este oxímetro, como saben, detecta el pulso, es decir, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en la sangre. Este es el que ya se está empezando a usar en Alemania y en varios países. Las personas, no en el hospital, no que yo vaya a urgencias, no. Yo en mi casa, si empiezo a tener pequeños dificultad para respirar, puedo ver cómo está mi saturación y ya mi médico me indicará si tengo que desplazarme al hospital o no. Y el otro, pues sería el termómetro, que todo el mundo lo tiene en su casa, pero serían las tres herramientas básicas que van a hacer ahora. Voy a tomar muestras, muchas de estas pruebas yo voy a poder tener kits en mi casa, así que yo puedo hacer estas pruebas. Como la del embarazo. Exacto, o sea, cuando me la indiquen, de momento la manejan los laboratorios, pero esto va a llegar a venderse comercialmente como está pasando en Estados Unidos. Ahora, ¿esto puede generar un abuso? Sí. ¿Puede encarecerlas? Sí. Por eso, lo que comentamos en un principio, esto tiene que ser perfectamente bien coordinado. Y les voy a dar otro dato que a mí me preocupa mucho. En los laboratorios de vigilancia epidemiológica, desde un inicio, se publicó una lista en la que fueron apareciendo algunos laboratorios de análisis clínicos privados. Sin embargo, recientemente nos enteramos que los resultados de todas las pruebas de los laboratorios privados no están siendo, digamos, capturados para el sistema de vigilancia epidemiológica. Y esto quiere decir, se calculaban 16,000. Se calculaban, pero no se han capturado. Y esto a mí me preocupa, porque esto ya no tiene que ver con los anticuerpos. Esto tiene que ver con la comunicación entre los laboratorios privados y el sistema de vigilancia epidemiológica. Así que yo creo que de una vez por todas nos debemos de coordinar, si no todas las medidas, y lo que comenta Javier,
cada vez se va a ir alargando y progresando. Luego me voy a ir a las cifras que da cada uno de los estados, los secretarios de salud o gobernadores, y las cifras que se dan a nivel del gobierno federal. Llevamos 2 semanas detectando que las cifras son diferentes. Así que a mí lo que me gustaría como médico y como mexicano es que ya nos den una cifra que sea la cifra, digamos, maestra y que incluya todo lo que se está reportando. Y si lo que pasa es que el sistema informático es un sistema que requiere una actualización, pues que lo hagan. Si se requiere una plataforma más poderosa, pues que la instalen. Y si se requiere una mejor red, pues que la amplíen la red a los centros de salud y a todos los hospitales públicos y privados del país. Súper importante lo que dice Santiago, porque hemos tenido diferentes películas, nos las han cambiado a lo largo de todo este proceso, de los 6 meses desde que nació el niño, como dices, Javier, ¿no? Desde que llegó este nuevo patógeno. En este escenario, Javier, quiero preguntarles a los dos, ahorita nos pasamos, pero también aquello de antes de que nos despidamos, lo de la segunda ola, creo que es un tema bien importante, sí. Y por favor, que no se nos vaya a olvidar al final, ¿no? Tocar lo de la segunda ola. Y quiero decirle al auditorio que los médicos que nos acompañan en esta ocasión están abiertos a preguntas y respuestas, así es que si ahorita quieren ustedes anotar sus preguntas, al final nos van a dar unos 10 minutos para que podamos responderlas, ¿sí? Gracias. Javier, así es que tú quieres comentar algo relacionado a lo que decía Santiago, de que las cifras no las tenemos y de que ojalá, porque todavía esto va para meses, llegue un momento en que tengamos claridad de esto. Claro, yo soy un poco menos optimista. Yo estoy completamente seguro que hay cifras que ya no vamos a tener. ¿Por qué? Porque ya se perdieron. El primer problema que tuvimos, y volviendo otra vez al tema de las pruebas, es que en México por algún motivo se decidió que no íbamos a hacer pruebas de detección de manera masiva. Y a mí personalmente lo que más me ha provocado angustia es que no sabemos cuánta gente se encuentra allá afuera que está enferma, que se encuentra gravemente enferma, que muere en su casa, que no tiene un diagnóstico, y toda la serie de contactos. Es decir, estos números que hemos estado hablando, que si los multiplicas por 8, por 20, por 50, que no sé qué, realmente no lo vamos a poder saber, y aparentemente por las declaraciones del doctor López-Gatell no les interesa tampoco saberlo. Le dijo a CNN el domingo o el lunes, ya no lo vamos a hacer porque no queremos saberlo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser un monitoreo de anticuerpos muy parecido a la encuesta de Ensanud, que se refiere, pues entonces ya lo que me está diciendo la Secretaría de Salud básicamente es que se va a sentar cruzada de brazos a ver quién se infectó y quién no. Mientras tanto no sabemos la magnitud del problema. Es decir, por este lado hay 2 cifras que conocemos, completamente de acuerdo con Santiago. Primero que nada, no sabemos cuál es la cifra real de personas que están ahí. Esa cifra que vemos todos los días a las 7 de la noche es la cifra del estimado que ellos están sacando de alguna manera. 2. Sabemos que no están llevando a cabo el número de pruebas que deberían, pero ahora sabemos además que se les estaban acabando las pruebas, tanto que acaban de llegar otras 300,000, y por eso seguramente estamos viendo que el grado de realizar pruebas, iba a decir de testeo, pero eso se oye horrible, el nivel estaba siendo abajo. Por eso tú ves que el día de hoy llegan pacientes a los hospitales, al área de triage con síntomas, y no les están realizando una prueba. ¿Sí? Lo sé yo porque un amigo mío es médico del ISSSTE y como médico del ISSSTE lo mandaron a su casa sin una prueba, menos a la gente. Es decir, en esa cifra de contagios no encuentro una definición mejor a que estamos perdidos. ¿Sí? Perdón la interrupción, pero entonces el problema es que cuando no hay prueba, y si no se han aplicado suficientes, es que no entran dentro de los números confirmados, se quedan en los sospechosos. Y entonces, ¿a cuál le hacemos caso? Ese es el punto. El problema es que, pero las cifras que se tienen como sospechosos hasta este momento son de los que están en espera de un resultado positivo. O sea, que todos sí aquellos... Mira, ¿qué es lo que pasa? Voy a ponerles un caso normal. Vamos a suponer, espero que no, que algunas de nuestras amigas y amigos que están ahorita viéndonos, de repente se siente mal y dice, sí, yo anduve en la calle o anduve no sé quién, yo creo que tengo COVID. En este momento seguramente puede llamar por teléfono, le van a decir que se quede en su casa, y si vive en la Ciudad de México le van a mandar una cajita con unos víveres,
y ya. Eso es todo lo que sucede. ¿Cuánta gente contagió? Si él o ella realmente desarrollaron síntomas, no lo sabemos. ¿Cómo puedo catalogar yo a una persona que no tuvo un súper resfriado, ¿sí? O que realmente no tuvo unos síntomas leves de COVID? La única manera, y en esto yo sí como médico, yo soy muy dramático, la única manera de conocer el diagnóstico final de una enfermedad es haciendo una prueba diagnóstica final. Sobre todo cuando tenemos nosotros, hoy en día, estamos en la tercera década del siglo XXI y tenemos los elementos para hacerlo. Entonces, el que no se esté haciendo realmente nos causa una incertidumbre muy grande porque no sabemos el tamaño de lo que está allá afuera. Ese es un punto. 2, yo escuché a Sabino Bastida, qué bueno que recuerdo de quién es el autor, diciendo, es que la gente que debería estar guardada es la gente enferma. Y hoy lo que está sucediendo es que los que estamos sanos estamos guardados porque no sabemos quién está enfermo. La única manera de saber quién está enfermo y confinarlo, guardarlo y aislarlo estamos haciendo las cosas al revés. Entonces, esta parte es complicada. Y un punto nada más que yo quería, no sé si lo ibas a tocar después, pero hablando un poquito de precisamente del tema de las vacunas y que viene de mano de las pruebas, es que estamos ahora esperando esta nueva etapa que quiere realizar el gobierno de monitoreo y de encuesta de anticuerpos, porque estamos buscando ver qué nivel de inmunidad, lo que dice, como bien dice Santiago, lo que quiera que esto signifique, tiene la población. Le estamos apostando a crear solita una inmunidad de rebaño. Y perdón, no vamos a lograr una inmunidad de rebaño, que es más o menos como el 70% de la gente inmune, si no tenemos una vacuna. O la vamos a lograr en muchos, pero muchos años, a costas de tener gente que potencialmente puede ponerse grave y morir en el camino. Es decir, sí se requiere una política bien coordinada y, como dice Santiago, un intercambio de datos, que los datos sean de una manera fácil, reportable y fácil, accesible, para que la gente sepa qué es lo que está sucediendo. Por el amor de Dios, hoy en día podemos saber cómo estamos en la contingencia ambiental. ¿A quién le toca? Bueno, ahorita no le toca circular a nadie, pero bueno, ¿a quién le tocaba, a quién no le tocaba circular? Todos los días recibo en mi teléfono cuántos grados de radiaciones ultravioleta hay, cuánto hay de contaminación de polen, y lo único que no sabemos es que la epidemia más grande de la historia moderna no podemos medirla y vamos a estar adivinando. Bueno, se supone que para eso son los semáforos, ¿verdad? Pero el punto es que logren verdaderamente de detectar. Perdón, pero qué bueno que me lo dices. Es que si el semáforo, una de las variantes del semáforo es que está formada de las mismas cifras basadas en las mismas pocas pruebas que tiene. Sí, ese es el punto. ¿Sí? Así es. Santiago, ¿estás de acuerdo con Javier, con el doctor Tello, en que es difícil lograr ese nivel de inmunidad de rebaño a que aspirarían? Porque así parece que es las autoridades en México, que hasta que no tengamos vacuna. Sí, bueno, claro, si no tenemos vacuna, este esfuerzo pues va a ser más lento y va a ser de mediano, de largo aliento. Ahora, lo que yo sí quiero comentar es una segunda buena noticia. Javier ya creo que ya lo sabe también, pero la semana pasada se anunció que México fue invitado al organismo internacional con sede en Noruega que se llama Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, con las siglas CEPI. Y afortunadamente México forma parte del consejo directivo. Esto quiere decir que tiene voz y voto, y esta es una agrupación muy sui generis, es una coalición en la que participan gobiernos, empresas, universidades, grupos de investigadores, organizaciones de pacientes y grupos de la sociedad civil. Así que me parece algo a resaltar, y precisamente pues estamos participando en el grupo de expertos mexicanos, en donde está el director del Instituto de Nutrición, investigadores muy renombrados, infectólogos, en fin, gente verdaderamente brillante en el campo de las vacunas. También hay gente joven, que eso a mí me dio gusto. Tuvimos una reunión el viernes pasado y normalmente uno está acostumbrado a ver gente pues más o menos sí como nosotros, de 55 o hacia arriba, y pues encontré que en ese grupo
pues hay gente de 35, 38, y me dio mucha emoción e ilusión. ¿Por qué? Porque estas personas son las que manejan las nuevas tecnologías de biología molecular. Y algo que nos pasa a los médicos y a los científicos es que no adoptamos las nuevas tecnologías. Tardamos mucho tiempo, como comentan en Estados Unidos los early adopters. En México, y un médico le enseñas una nueva prueba, un wearable, y para que él realmente lo use, pueden pasar años, décadas. Así que esta es una esperanza de que los esfuerzos de muchos países y empresas, porque también hay farmacéuticas, hay empresas de biotecnología, hay empresas de bioinformática, etcétera. Así que es un grupo muy interesante en el cual México tiene voz y voto. También es así que ya la próxima semana hay una reunión del Consejo en donde nosotros vamos a contribuir identificando cuál es la mejor forma, cuál es el mejor modelo de vacuna para México, cómo llegar hacia ella, y después el tema de quién va a producir la vacuna, que eso es algo que nos preocupa mucho, porque una cosa es que los países industrializados la tengan disponible, claro, y otra cosa es que llegue a México, y como Javier lo ha comentado, cuántos millones necesitarán recibir esa vacuna. Así que lo que les puedo decir es que esto va muy rápido, que hay muchas vacunas ya en fase 2 que están en esta coalición, y que México va a tener una participación activa y va a tener derecho a participar en los estudios de fase 3 y posteriormente pues un número importante de vacunas. Súper importante lo que dices. No, y además, perdóname, nada más que antes de que cambies de tema, súper relevante lo que dices, doctor Marsh, porque hay mexicanos participando y tú eres uno de ellos. Ahora sí que nos estás dando información ahorita de primera mano, estás participando en ese grupo. CEPI fue una grandiosa noticia porque lo comentó Marcelo Ebrard en alguna de las conferencias, ¿no? Y sí, que México sea uno de los países que aparte aporte, porque se entiende que se está aportando dinero, ¿no? En esta colaboración. Sí. Nos tienen que dar algún beneficio. Ajá, porque hay una comunidad científica muy importante en México, y que tenga un pie ahí es de verdad algo que nos de llamar la atención, y que lo tenemos que aprovechar, como dices, para investigación. Ojalá y nuestras instituciones también logren aprovechar y jalar esa parte de las investigaciones y la información en beneficio de todos. Y de hecho, la mayor parte de la gente de este grupo comentan internacionalmente que estamos hablando de un año, un poco más de un año, hasta que queden concluidos los estudios de fase 3, porque acuérdense que hay 3 fases para la elaboración de una vacuna, para el diseño, las pruebas en laboratorio y después las pruebas con pacientes. Así que todavía el camino por recorrer, el trecho es largo, pero la verdad es que el que se conjunte el dinero y el talento para este objetivo me parece que va a ayudar a acelerarlo. El segundo punto que quiero comentar es el tema de que en este momento los lugares con mayor infección o con mayor riesgo de infección son los hospitales, las clínicas. Así que mi consejo a las personas, a los oyentes de Plenilunea, es que eso, como decía Javier, si van todos a acompañar al paciente, el riesgo de contagio, aunque se queden allá fuera del hospital, el riesgo de contagio sube exponencialmente. Así que el otro punto que también Javier ya abordó, que me gustaría ahondar, es el tema de que necesitamos pruebas disponibles para todo el personal de salud. Los profesionales de la salud, hasta los afanadores, los policías de vigilancia, los administrativos, todos deben de tener acceso a estas pruebas, y además hay que monitorearlos. No basta solo con una prueba, sino a lo mejor a los 10 días o a la semana, los que salieron negativos otra vez y otra vez. Por eso es que comento que la estrategia debe de ser una estrategia única, tema que no se ha podido llevar a cabo hasta este momento, porque cada estado tiene su visión, tiene su forma de ejecutar, y aquí mismo en el gobierno de la Ciudad de México. Ahora,
lo que necesitamos es una estrategia única y que realmente los grupos de expertos representen a todos, a todas las áreas, a todos los actores del sector salud, que estén las farmacéuticas, que estén los hospitales, que estén las asociaciones, por ejemplo, como Salud, que estén todos representados. Ese es el comentario que quería hacer. Correcto. Javier, nos urge reactivar la economía en este país, o sea, todos lo sabemos, nuestra realidad es muy distinta a la de Europa, nos critican por estar anticipándonos, el mismo Estados Unidos nos presiona por el TEMEC, pero pues esa es nuestra realidad y de verdad sí, esa necesidad porque abran las fábricas y las plantas y todo ya la tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, ojalá y usemos esos dispositivos que nos muestra el doctor Marsh, o estén a la mano más disponibles y todo, pero ¿cómo visualizas que logremos eso? Porque todos van a querer llegar con mucha energía para de verdad volver a trabajar. ¿Qué recomendaciones o qué crees que son puntos importantes que tenemos que tener en cuenta ahora que ya volvamos a salir a la calle? Bueno, primero que nada, hay que entender una cosa. La gente necesita comer y se necesita trabajar y se necesita reactivar la economía. Sí, el problema, y esa es otra de estas, por eso te digo que a lo mejor no son muy cómodos los comentarios que uno hace en estas situaciones, pero el asunto es que si esto se hace descuidadamente, y ahorita voy a decir que es descuidadamente, lo que va a suceder es que vamos a trabajar, y eso lo comentaron en la revista Science hace unas semanas, creo, vamos a estar trabajando 3 semanas y de repente vamos a tener otra vez un pico y vamos a tener que regresarnos a guardar, ¿sí? Ojo, a lo mejor ese es el modelo a seguir, ¿eh? El modelo a seguir a lo mejor significa que dentro de aquí a muchos años vamos a estar trabajando por periodos de semanas y luego todos yéndonos a guardar otra vez. Bueno, pero el asunto es este. El asunto es que nos puede salir mucho más problemático el regresar sin una metodología. Estoy de acuerdo, es urgente que muchos reactiven sus actividades económicas, que muchas fábricas regresen a trabajar. El problema es que si es tan urgente, ¿por qué no tengo ya los procedimientos enfrente? ¿Por qué se puso este programa gubernamental para regresar a la nueva normalidad, como le llaman, y no venía acompañado de un mamotreto de 400 hojas de procedimientos para que solamente tomara las mías y las hiciera? ¿Por qué me pusieron como dijo un artículo que publicaron en Suiza, en un PowerPoint de 10 diapositivas todo el plan para reactivar a México y regresar de la pandemia? O sea, ¿de veras? ¿Sí? Yo tengo que abrir una fábrica, un salón de belleza, o tengo que hacer... Bueno, ¿en dónde encuentro las guías? Antier me estaba preguntando, un amigo mío es transportista de grupos para turismo, él trabaja en el sector turismo en Cancún, y me preguntó, oye, me están pidiendo mis protocolos de limpieza y de regreso para la utilización de los camiones porque la gente de turismo de Cancún ya va a querer abrir los hoteles. ¿En dónde están? Mi respuesta es, no existen. O sea, no existen en este momento, ¿sí? ¿Qué es lo que hubiéramos nosotros deseado? Que dijeran, señores, a partir, eso va a ser así, y vamos a tener todos estos, parámetros para que se pueda abrir. No que me hablen de unos municipios de La Esperanza, que los abrieron el lunes y nadie hizo nada, se quedaron sin trabajar porque tienen miedo, ¿sí? Y que me dijeran, esta es la metodología, estos son los requisitos, estos son los parámetros, tú dónde caes, autocalifícate, estas son las medidas, estos son los manuales, estos son los videos instructivos, comparte estos folletos con tus empleados, ten estas medidas que nos está diciendo Santiago que se van a hacer, en dónde están consultadas para que sean de una manera muy accesible para la gente. Oye, ¿qué hago si yo quiero abrir pero no tengo el dinero para invertir en equipo de protección? ¿Me tengo que esperar o cómo le voy a hacer? Es decir, el regresar a esto nos queda todavía con miles y miles de dudas encima. Ante estas miles de dudas, lo mejor que yo puedo recomendarle a nuestros amigos que nos están escuchando es que tomen la mayor cantidad de precauciones posibles. Número 1, si no es apremiante, hay de todo, pero si no es apremiante que regresen a trabajar físicamente a un lugar, no lo hagan. Si pueden mantenerse trabajando desde lejos, háganlo. Si no es indispensable que los niños salgan a la escuela, no lo hagan, ¿sí? Procuremos alargar el mayor tiempo posible hasta que tengamos una certeza real de algo, ¿sí? Oye, me están diciendo que tengo yo que ir, bendito sea Dios, toco madera, no les echo la sal, pero que hay que verificar el coche. Me parece muy bien. ¿Cuáles van a ser las reglas de seguridad para que todos agarremos nuestro coche que ya se retrasó la verificación y regresemos a verificarlo?
¿Sí? ¿Qué reglas vamos a tener de contacto humano? ¿Qué reglas va a haber para subirme al metro? ¿Qué reglas va a haber para viajar en avión? ¿Qué me van a pedir? Es decir, todo esto es una serie de cosas que deberíamos tener perfectamente ya puesto, armado, organizado y medido antes de aventurarnos a salir. Pues sí, doctor, pero te nos pones muy exigente. Estás viendo cómo están las cosas. ¿Sí? Primero que terminemos de entender lo que tenemos enfrente, ¿verdad? Digo, porque los que toman las decisiones les ha costado mucho trabajo. Pero tienes razón, así debería de ser. Desgraciadamente el debería es una cosa, totalmente. Pero son muy buenas, totalmente aplicables y reales las recomendaciones que haces. Doctor Marsh, ¿estás de acuerdo en que este nuevo escenario que traigamos va a ser digamos que necesitamos más reglas claramente, pero esto de que pueden venir varias olas, o sea, de que nos recluyamos y volvamos a salir, nos volvamos a recluir, nos volvamos a salir, de pronto esta teoría que sale Javier, se me hace que no está tan alejada de la realidad. ¿Tú cómo ves? Sí, seguro. Yo no tengo la menor duda, sobre todo ante lo poderoso que es este virus y el poder de transmisión que tiene, seguro que van a venir oleadas en el futuro. Ahora, yo quisiera agregar, hablando de lo que busca Javier o de lo que propone, yo recuerdo que el Instituto Nacional de Salud Pública, que es la cuna prácticamente de todos los salubristas y los epidemiólogos del país, y me parece que el papel que ha tenido en esta pandemia ha sido minúsculo. Yo sé que hay varios médicos e investigadores y funcionarios de este instituto que forman parte de los grupos de expertos, pero yo recuerdo y yo veo en los institutos de salud pública de los países industrializados y de otros países del mundo, en donde los que van dictando estas normas que busca Javier, los que van llevando a cabo estos manuales, porque ellos tienen más de 100 investigadores que bien podrían abocarse a esta tarea, claro, sentándolo en el Consejo de Salubridad General y de todo el marco legal que esto conlleva, pero sí me parece que hay un gran talento desperdiciado en las universidades y en este Instituto de Salud y en otros que no los hemos empleado realmente y no los hemos hecho formar parte de este grupo de expertos para darles una misión. Voy a tocar un segundo tema, proyectos de investigación. Recientemente nos informan que se recorta el presupuesto federal para proyectos de investigación, que se quitan muchos fondos, que se quitan fideicomisos, cuando lo que estamos viendo en gran parte del mundo es que ya están desarrollando protocolos de investigación con las pruebas, viendo predisposición genética. Por ejemplo, hay 2 genes que tienen que ver con la respuesta inmune, uno con una mucina, que es una proteína que tiene que ver con la respuesta inmune innata, y ya se están detectando variables en grupos de pacientes que les dan un riesgo mayor para ser susceptibles a desarrollar COVID-19. Y aquí en México, pues yo me entero por algunos colegas que se están haciendo algunas cositas por ahí, pero la mayoría de la investigación científica está detenida. Así que aquí también me parece que es muy importante que dentro de la reactivación económica también se mueva la investigación científica. ¿Para qué? Para poder aprender la lección, para poder entender qué sucede con los mexicanos que se enferman, para poder entender determinar otros factores de gravedad, otros factores pronósticos que permitan una mejor toma de decisiones con la atención de los pacientes, también para la decisión de qué grupos de riesgo son los que recibirán inicialmente las vacunas y quiénes después. Y si no tenemos esta información, si no desarrollamos bases de datos, si no hacemos investigación, ya con los casos, con las muestras que allí están, pues no vamos a poder tener un progreso y afrontar ahora sí que la pospandemia y la reactivación económica. Sí. Pues perdón, sí, Maribel. Yo quería ahondar en algo que está diciendo Santiago, que digamos que es una subderivación de lo mismo que nos hace falta conocer.
Por ejemplo, estamos viendo nosotros una curva de mortalidad que es distinta a la de los países europeos. Por alguna razón nosotros estábamos pensando que esta era una enfermedad que iba a matar a muchos ancianos. Y sí, mata a mucha gente, pero ahora vemos que la gente de 55 años es más o menos de 40 y tantos a 50 y tantos, es la gente que tiene una mortalidad más elevada. ¿Por qué es esto? No lo sabemos. Otra vez estamos adivinando. ¿A dónde es a lo que voy? Y Santiago, que conoce esto, no me dejará mentir. Nosotros hace tiempo que descubrimos, sobre todo en el equipo del doctor Carlos Aguilar Salinas, en el Instituto Nacional de Nutrición, que la genética del manejo de los lípidos de los mexicanos es lo que nos hacía tener estos niveles tan grandes de triglicéridos y colesterol. Tenemos una pésima dieta, ¿sí? Y tenemos un gran consumo de carbohidratos, y la genética mestiza que tenemos es lo que hace que particularmente los mexicanos, sumado a una torta de tamal y un refresco, nos vaya del demonio, ¿sí? Ahora, ¿no será que también tenemos nosotros alguna disposición genética o no en el manejo del virus? ¿Cómo sabemos la gente que le dio gripita y fue todo? O la gente que nunca se enfermó, y la gente que, lo hemos escuchado, empezó con una gripita en la mañana y al día siguiente estaba intubada. ¿Cuál es la diferencia genética en eso, sí? Entonces creo que hay mucha investigación que deberíamos nosotros saber para nuestro consumo interno de México, para saber, como dice Santiago, quién puede recibir una vacuna. Oye, ¿sabes qué? Hemos descubierto que tu grado de riesgo genético es mínimo. No tiene caso una vacuna tan valiosa, tan complicada y tan logísticamente demandante que la recibas tú. No tiene caso, tú eres de los que menos riesgo tienen. En cambio, esta persona sí requiere de más atención. Esa es una investigación muy valiosa que deberíamos estar ya realizando, ¿eh? O sea, son áreas de oportunidad que vamos a tener enormes en México, ¿no? Ojalá y de verdad la investigación sí se repunte aquí. Pero eso implica, como dice el doctor Marsh, que se aproveche el talento y se incentive lo que hay, porque tenemos mucho, pero que nuestras autoridades y este gobierno lo reconozca y lo aproveche. Ese es el reto, ese es uno de los retos. Es correcto. Tienes razón. Ya para nuestro tiempo se nos está agotando, y para que luego ya nos vayamos nos alcance a contestar preguntas y respuestas, les quiero decir al final, entonces, lo que decíamos, la nueva ola. Se ha mencionado desde el extranjero que por responsabilidad o por culpa de los que estamos adelantando o vamos a adelantar nuestra reactivación, va a venir una segunda ola en el mundo que puede ser mucho más fuerte, mucho más letal o mortal, y entonces nosotros, sobre nuestras espaldas caerá esa responsabilidad. Tú ya hablaste de que pueden venir nuevas salidas y entradas. Doctor Marsh, ¿tú estás de acuerdo en esa segunda ola con fuerza que puede venir? Se habla de que por agosto, septiembre, y que no nos llamemos a sorpresa. ¿Tú qué dices? Bueno, yo creo que para emitir una opinión, primer punto es tener la información completa. Y tenemos la información diferenciada, parcializada. Es muy complicado hacer modelos matemáticos, es muy complicado hacer estimaciones. Así que todos los que estamos en esto, y también algo que quiero también apuntar es que mucha gente habla, pero la verdad es que la gente preparada, la gente que tiene el conocimiento es mucha, y entonces esto tiene complicaciones porque provoca diferentes mensajes y por lo tanto se distorsiona la realidad. Así que a mí me gustaría tener la información completa para poder responder esa pregunta. Si no la tengo completa, no me quiero aventurar ni hacer especulaciones ni suposiciones. Ahora, yo quería agregar otro tema atrás. Cuando estaba comentando Javier de que a muchos, al médico del ISSSTE no le hicieron la prueba. Yo sí quiero aquí recalcar, porque he sido testigo con 2 personas, porque también así como somos buenos para criticar, también creo que hay que reconocerlo, y es de caballeros reconocerlo, que la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México recientemente adquirió un kit de, creo que son 50,000 pruebas de la más alta calidad de PCR, que son las que se están usando en muchos de los hospitales públicos y en algunos de los institutos. Y yo tuve el caso de 2 personas, Javier, que tuvieron los síntomas, marcaron el SMS, hicieron la encuesta, fueron a su casa y les tomaron la muestra.
y les dieron los resultados a los 2 días. Afortunadamente fueron formas leves, no se complicaron, pero sí también quiero decirlo porque algo que se ha mencionado en los estados es el mantenimiento de los laboratorios estatales de salud pública, la actualización del personal y también el nivel de calidad de los kits, de los reactivos de las pruebas. Uh-huh. Te comentaba también que hace algunas semanas había bajado la calidad de estos kits que requieren cadena fría, que requieren un proceso de síntesis muy complejo y de un control de calidad sumamente sofisticado. Y también esa es una de las razones por la cual había estados que querían comprar pruebas, no forzosamente estas, sino las de PCR, porque ya tenían esa información de sus laboratorios estatales. Afortunadamente, hace un mes, ya se pueden utilizar otros kits, otros reactivos, que no son exclusivamente los que distribuye el INDRE, y esto también ha ayudado a estabilizar y a homogenizar, a homologar la calidad de las pruebas de laboratorio. Fíjate. Yo te quería responder nomás, perdón, una cuestión en relación a las fechas. Santiago tiene toda la razón. Si no tenemos nosotros los datos, y no los tenemos, es terriblemente aventurado, no importa en qué podio estemos, ¿sí? Poner gráficas, poner curvas y poner fechas. Eso, el día de hoy llevamos ya 4 semanas en la parte más alta de la curva. Y cada día que pasa seguimos en la parte más alta de la curva. Es decir, todos los modelos matemáticos que quedamos extrapolar, no sabemos en realidad el día de hoy, es muy complicado dar una fecha. Sé que la gente quiere fechas, sabemos que los medios de comunicación quieren fechas, pero estoy completamente de acuerdo con Santiago. Seguramente que sí tenemos que esperar una segunda oleada porque históricamente las pandemias así funcionan, o las epidemias así funcionan. Tú sueltas a la gente, se contiene un momento y después viene una recaída. ¿Qué tan dura es la recaída? Depende de las precauciones que se tengan. Calcular una fecha exacta es un tiro muy, muy abierto, ¿eh? Muy arriesgado. Y además lo estamos viendo, Javier, Maribel, estamos viendo en Europa, en donde, digamos, el nivel educativo de la población general es un poco mayor que el de México, hay que ser honestos, cómo la gente se está aglomerando en los supermercados, en las tiendas de autoservicio, hasta en terrazas al aire libre, y que no están respetando el tema de la distancia. ¿Por qué? Porque ya es un estado de ansiedad el que tienen, que también es algo que yo creo que en otra reunión deberíamos de platicar con especialistas, el tema de la salud mental, porque he visto muchas cosas, pero como dice Javier, no hay un decálogo que me diga, sigue tus rutinas, aliméntate así, aliméntate asado, maneja así la situación con tus hijos, maneja así las situaciones laborales a distancia. Eso lo estamos aprendiendo todos a tropezones, y a mí sí me gustaría que expertos en la salud mental pues me dijeran, para la idiosincrasia del mexicano, la cultura del mexicano, lo que aplica y lo que yo recomiendo es una receta, Javier, porque también hasta en eso no nos aplican los modelos de los europeos o los anglosajones. Claro. Sí, totalmente. En la parte de las pruebas, Santiago, dices un punto bien importante de que yo ya había escuchado esto de que en la Ciudad de México son más fidedignos los resultados o más certeros que en otras entidades, y pues no depende de otra cosa más que de la calidad de las pruebas, como lo dices, ¿no? Ojalá igual hacia adelante haya más competencia o más clara, más transparente para evidenciar cuáles son las buenas porque finalmente sí es importante que las que tomemos tengan ese nivel de certeza, ¿no? Porque en otros lados se habló de que en alguna reunión los gobernadores le reclamaban a López-Gatell de que hay un nivel más alto del que se esperaría en PCR, que se supone que tienen más nivel de certeza, y están saliendo falsos negativos demasiados, o sea, eso sí es raro. Pero bueno, el tiempo se nos acaba. Ajá, perdón. Nada más rápido. El tema de las pruebas de PCR, aquí hay 2 puntos. Número 1 es la calidad de los reactivos, la toma de la muestra adecuada, el procesamiento de la misma con los equipos bien calibrados, y el cuarto elemento es el día en el que se toma la prueba.
Esto consiste en que si yo tuve síntomas el lunes, la PCR es más efectiva a partir del día número 5. Y eso lo acabamos de ver en una publicación, Javier y yo, de la prestigiosa revista Annals of Internal Medicine, en donde hace una comparación de varios estudios que han sido ya publicados, en donde identifica que a partir del día 5, digamos entre el 5 y el 8, el 9, el 11, en esta, digamos, segunda semana de que una persona tiene síntomas, la sensibilidad y especificidad de la prueba de PCR alcanza sus niveles más altos y luego ya empieza a decrecer. Y lo mismo con los anticuerpos. Por eso es que es muy importante esos filtros, el que la gente realmente nos informe y que se puedan tomar las decisiones de a qué persona se le toma qué prueba y el seguimiento que se le va a dar, si se le va a repetir la prueba o no. Y lo que comentó Javier muy acertadamente, el tema de rastrear como un sabueso, verdaderamente como un Sherlock Holmes, todos los contactos de la persona. Y si esa persona está en una fábrica, nos vamos a tener que ir a su familia y sus allegados. Esto que se ha dicho que ya no hay necesidad de hacerlo, yo soy de la opinión que se debe de hacer. Pues sí, a todo eso nos vamos a seguir enfrentando. El tiempo se nos ha agotado, pero nos van a regalar ustedes todavía unos minutitos les voy a leer, tenemos varias preguntas y comentarios. Uno de César Hoyo: el doctor Marsh es una eminencia, muy interesante escucharlo, felicidades al doctor Marsh. De Alejandro Infante pregunta: creo que los mensajes de la autoridad tienen un sesgo de optimismo dirigido, esto con el fin de no crear situaciones de pánico en la población, y los planes son de corto plazo. Mientras no se levante oficialmente la emergencia sanitaria, no se puede tener actividad productiva ni esencial. ¿Cuál sería su opinión? Pues yo creo que ya más o menos ustedes la respondieron, claro, en el trayecto. Hay otra de Mareru Ping que pregunta: entonces, si yo presento un cuadro de tuberculosis y se confunde con COVID-19, ¿no recibiré el tratamiento adecuado para tuberculosis si no hay pruebas disponibles? ¿Alguien responde? Yo creo que lo más probable es que si tiene un cuadro de tuberculosis, primero no se va a confundir con COVID porque son cuadros clínicos distintos. Lo más probable es que los inicios de un cuadro de COVID se confundan con una insuficiencia respiratoria aguda, se le llama, por causas infecciosas, como el símil más común es el de la influenza. Yo no soy un convencido que debamos de tomar el modelo de la influenza, pero por múltiples razones es lo primero que tenemos que descartar. Una tuberculosis es una infección crónica que tiene otros síntomas, no debería ser confundido. Correcto. Comentario de Alan Barrell que dice: muchas felicidades a los dos ponentes. Alejandro Arcos pregunta: recomendaciones para estar mejor preparados como personas y sociedad para una segunda ola. Bueno, es un comentario. Lucía Rojas dice: saludos desde Aguascalientes. Jans Fromo Uguerra, felicitaciones a Santiago y a Javier Tello por esta conversación. Pilar Pachardo dice: el uso de cubrebocas debe ser mandatorio, sin embargo el gobierno debería dotar a la población, así como entrenamientos específicos para su uso. Es cierto, ¿no? El cubrebocas es todo un tema en México, ha sido. Ok, les digo. En el mundo, correcto. A ver, Aarón Vázquez pregunta: ¿existe realmente una estimación de cuándo estará una vacuna? De alguna manera ustedes lo comentaron, pero si quieren comentar algo más. Hay dos, mira, tenemos casi 3 pronósticos. El pronóstico más optimista, como muy bien decía Santiago, gracias a una colaboración internacional, es que se pueda acelerar lo más posible, pero hay partes de un proceso que no puedes recortar. Unas de estas partes pueden ser, primero que nada, los estudios de fase 1, fase 2 y fase 3. Seguramente que una vacuna muy exitosa, que sería algo excepcional, quedara solamente en la fase 2. Pero la fase 3, que es donde se tiene que probar que realmente hay una utilidad inmunológica, porque de qué me sirve tener algo que le funciona a 5 o 6 personas, pero si a la hora que yo lo haga a 100,000 o a 1,000,000 de personas, realmente no me protege nada, estoy malgastando cosas. Esas partes no se pueden recortar. ¿Dónde más puedo recortar tiempos? En tecnología, a lo mejor, en ya empezar a construir las plantas, pero hay un problema. Las plantas tienen que construirse para una tecnología de vacunas, no es hacer 4 paredes y fabricar vacunas, sino que las plantas de vacunas tienen que crearse para la metodología específica de esa vacuna y todavía no sabemos cuántas tecnologías van a funcionar. Es decir, el tiempo más corto que se prevé para tener una vacuna disponible es de cerca de
18 meses, digamos 15 meses de donde estamos ahora. Pero hay gente como la autora Laurie Garrett, que habiendo analizado muchas cuestiones, incluyendo cuestiones políticas y comerciales, calcula que no podemos estar pensando en antes de 36 meses. En medio está Bill Gates, que cree que como 24, pero más o menos son los rangos. Para no engañar a la gente, no esperen una vacuna antes de finales del año entrante, si tenemos suerte. Y todo lo que suceda antes será muy bienvenido. Si tenemos suerte, como dices, porque la del VIH tenemos décadas buscándola y no la hemos logrado. Es correcto. ¿Verdad? Es muy probable que nunca tengamos una vacuna, ¿eh? Es que todo está por verse. Claro. A ver, les sigo comentando. Jean Magaña comenta, la urgencia de reactivar la economía sin precaución ni plantación terminará saturando de enfermos graves otra vez las salas de terapia intensiva. Y si más del 20% de los fallecidos son y serán los trabajadores de la salud, terminaremos por tener menos disponibilidad de camas, de ventiladores, pero ahora ya sin especialistas que pueden atender pacientes. Insistiré en que en ese momento el juego terminará y solo quedará observar la acción de la selección natural. Ay Dios, está muy dramático, pero esperemos no llegar a eso, caray. Razón, Jim Magaña, porque un tema que se ha tocado muy superficialmente son los especialistas en terapia intensiva y en urgencias, los anestesiólogos, la gente que maneja los ventiladores. Tenemos desgraciadamente muy pocos en México y el entrenamiento no es una capacitación de 3 días, sino son muchos años de experiencia. Así que debemos de cuidar a todo el personal de salud, pero particularmente a los intensivistas, a los urgenciólogos, porque si los perdemos, como dice la doctora, pues realmente no importa si tenemos muchas camas y muchos ventiladores, no los vamos a usar apropiadamente y pues ya vemos los porcentajes de la gente que está intubada y que fallece. Es terrible las cifras, y una de las razones lógicamente es la comorbilidad, que son varias enfermedades además de COVID, y cómo llega el estado en el que llega el paciente de deterioro. Pero la segunda son las decisiones en el manejo, que igual que con la epidemia tenemos varios protocolos, los que se llevan en un hospital privado, los que se llevan, y no hay un consenso realmente y no están perfectamente bien ahí. Yo quiero agregar un punto a lo que pregunta la doctora Magaña y lo que dice Santiago. Este es un número que no se ha dado a conocer mucho. Si sacamos ahorita, nos metemos al sistema y vemos el grado de contagio que tenemos reportado y con las cifras que sabemos y lo que sea, bueno, 1.66 pacientes infectados en el mundo de cada 1000, ¿sí? Es decir, 1.66 de cada 1000 es mexicano. Pero, 1.66 de cada 1000 muertos es mexicano. Estoy hablando de mortalidad, ¿sí? En cambio, 1 de cada 100 profesionales de la salud muerto es mexicano. Esto es terrible, ¿sí? En México es seguramente el país en donde más profesionales de la salud están muriendo proporcionalmente a la población. Y aquí la doctora Magaña comenta, son y serán, o sea que no hay esperanza de que se reduzca ese porcentaje, desafortunadamente. Solamente que detuviéramos realmente la morbimortalidad entre el personal médico. Esto implica tener excelentes programas de entrenamiento y tener equipos de protección personal de primerísima calidad, que al día de hoy no está sucediendo. Pruebas de salud garantizado, y el seguimiento de las pruebas, varias pruebas a lo largo del tiempo. Es correcto. Pilar Pichardo pregunta, ¿por qué COFEPRIS le prohibió al Hospital ABC tomar pruebas serológicas cuando en otros estados y hospitales sí se están haciendo? Es cierto. ¿Alguien de ustedes tiene algo que decir de eso? Santiago. Doctora Pichardo, lo que pasa es que vamos a ver, estos protocolos para tratamientos deben de tener un registro en la COFEPRIS. Así que hay uno en el IMSS, hay otro en Médica Sur y hay otros más. Y yo no trabajo en el Hospital ABC, pero tengo entendido que hubo algún tema del registro del protocolo.
Eso es lo que... Pero la verdad es que además es importante decir que las muestras no se procesaban en el hospital, sino que se procesaban en el extranjero. Precisamente como no se podían medir anticuerpos en México porque no estaban autorizados hasta hoy, se estaban enviando a Estados Unidos a la clínica de mayor prestigio y que tiene el registro del FDA, pero a pesar de esta situación les prohibieron correr las pruebas. La verdad es que yo no encuentro explicación, doctor. Bueno, pero se entiende que ahora con las que se aprobaron hoy, el Hospital ABC ya va a poder hacer pruebas rápidas y continuar con su protocolo, ¿no? La experiencia nos ha dicho que COFEPRIS obra en maneras misteriosas. Uno no sabe. ¿Hoy lo anunció? ¿Se entendería? ¿Hoy lo anunció? ¿Se entendería que ya están disponibles? De hecho, esperemos. Otro comentario a la doctora Pichardo es que hay formadas como estas, hay más de 30 pruebas que están esperando, digamos, el visto bueno del INDRE, Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. ¿De pruebas rápidas? Y después, sí, de pruebas rápidas, y después empezar el camino para el registro en COFEPRIS. Sobre todo, varias de estas tienen dispositivos o están vinculadas a dispositivos médicos y entonces tienen que seguir un segundo proceso. No basta con el decreto y lo que apareció en el diario oficial, en donde se decía que había algunas excepciones, sino que se tiene que seguir el proceso interno de COFEPRIS. Y aquí están empantanados, pues yo les podría decir, más de 20 marcas, y muchas de ellas de prestigio mundial y con unos controles de calidad estupendos, que no pueden hacer nada, están, digamos, inmovilizados y quieren ayudar, quieren hacer donaciones, quieren obsequiar kits, quieren capacitar personal, pero pues no pueden hacer nada, desgraciadamente. A ver, les digo de una vez otras 3 que hay y ya para que igual y les responden de una sola vez. Otra vez Jean Magaña pregunta, ¿qué hay de los test de anticuerpos para poder hacer manejo con plasma de convaleciente? ¿Por qué si ya las hay aprobadas por CDC, la COFEPRIS la suspende? ¿Qué creen ustedes que faltó o qué se necesita? Esa es una. Otra pregunta, Mara Medeiros Domingo pregunta, ¿qué hay de las pruebas de saliva? Cristina Lara dice, felicidades Javier y Santiago, excelente ponencia, no olvidemos que además de cubrebocas, proteger los ojos. Cierto, no hablamos nada de eso. Jesús Navarro pregunta, ¿y qué pueden decir del tratamiento antiviral, ya que la disposición de esto puede también cambiar la manera de ver las cosas de parte de la población? Es decir, por esta disposición podrían ser más arriesgadas y decir, ya hay tratamiento. Juan Carlos Arzúa Tanaka comenta, felicidades a todos, ¿el Remdesivir funciona? Son todas las preguntas. Bueno, perdón, déjame abordar de atrás para adelante precisamente para que Santiago termine con su área de más expertise, que no es el mío, que es el de las pruebas. Pero, ¿cómo se llama? Desafortunadamente hoy podemos decir que no hay un tratamiento de ningún tipo que esté demostrando una eficacia adecuada y eficiente. Por parte de Remdesivir hay resultados positivos que ya se están empezando a ver y se están empezando a anunciar los primeros resultados positivos en estudios controlados y doble ciego. Esto es una excelente noticia para el grupo de pacientes graves que se encuentran bajo cuidados intensivos. Extrapolar esos resultados a pacientes que no están graves o que se utilizara para pacientes con síntomas leves es verdaderamente impensable en este momento. Además de esos antivirales, hay muchas otras maneras de tratar teóricamente una infección viral como esta, pero que no se encuentran en este momento ningunos en un avanzado grado de investigación como para probarlo. Se habló mucho de la hidroxicloroquina y cada vez se junta más evidencia para decir que la utilización de hidroxicloroquina puede o no dar resultados. Los resultados que ha dado son en estudios observacionales propiamente, no necesariamente bajo grupos control. Eso apenas se está llevando a cabo, es decir, falta mucho por desarrollar. Sería maravilloso que tuviéramos nosotros un tratamiento. Y otra vez, tenemos el fantasma de la influenza siempre brincándonos por acá, y que es algo que no se espanta mucho tampoco el doctor López-Gatell, porque pues, es de lo único que habla. Pero si tomamos ese modelo de la influenza, nos sentimos relativamente seguros porque como a las 2 semanas ya habíamos nosotros visto que el oseltamivir y que ya estaba comercialmente disponible funcionaba. ¡Voilá! Entonces, ¿qué hago? Voy a mi botiquín, abro las puertitas y veo que me encuentro a ver si funciona. Lamentablemente eso no sucedió con el SARS-CoV-2.
No funcionó así. No hay en este momento un tratamiento sobre el cual nosotros podamos tener, ¿cómo se dice?, los ojos más puestos que los que ya están en este momento en investigación y en largas investigaciones. Y aunque Trump se lo tome, porque ahora preventivamente se automedica. Sí. Y aparte Remdesivir no está en México, ¿no? Es muy costoso. El laboratorio Gilead lo está proporcionando para estudios clínicos que se están llevando a cabo en el Instituto Nacional de Nutrición y en un par de lugares más, pero primero que nada no es que no esté en México, es que no está comercialmente disponible. Dicho sea de paso, perdón, gracias, no voy a dejar pasar la bola, ¿sí? Le preguntaron al director del Instituto Mexicano del Seguro Social y dijo que él tenía garantizado el abasto. No sé de qué, porque es un medicamento que no tiene ni clave de cuadro básico. Es decir, el arte de contestar una pregunta nada más al vuelo. Lo digo yo a título personal. Muy bien. Sí. A ver, entonces, doctor Marsh, ¿nos terminas de contestar las otras relacionadas con las pruebas? Bueno, voy a contestar primero las pruebas de saliva, que también están resultando útiles. Son en recipientes, en recolectores como este, en donde aquí abajo hay una solución, hay una tapita con una solución, que es esta. Súbelo más. Si la ven. Ajá. Ahí hay una tapita que tiene un líquido y aquí se pone la saliva hasta una marca, después se tapa, se libera la solución amortiguadora y se mantiene todo lo que hay ahí, es decir, anticuerpos, virus, proteínas, se mantiene estable y esto se puede mandar a temperatura ambiente a un laboratorio para revisar. Aquí, contestando la respuesta de la doctora Medeiros, se empiezan a correr los protocolos comparando las pruebas nasofaringeas con las pruebas de saliva, pero el tema que ahorita está en discusión es el día en el que se está tomando la prueba, en el cual la cantidad de virus, la cantidad de anticuerpos, el proceso inflamatorio, etcétera, es distinto, y entonces se están haciendo en diferentes etapas de la enfermedad para poder definir si la muestra con saliva es igualmente de útil que la muestra de las secreciones, la nasofaringe fundamentalmente. Ahora, en cuanto a los anticuerpos, si me puede repetir la pregunta, la de los anticuerpos, por favor. Sí, que menciona que hay de los tests de anticuerpos para poder hacer manejo con plasma de convaleciente. Porque la CDC ya las aprobó y COFEPRIS las suspende. La respuesta es que hoy se autorizan, y de estas pruebas hay una que es de sangre, que vamos a decir que es más completa, es de sangre venosa, y nos da los niveles de anticuerpos, digamos, más precisos. Las otras son, digamos, cualitativas. Nos avisan de cierto nivel de anticuerpos, las que tienen en un dispositivo, que es de la marca norteamericana, y ahorita hay unas que están formadas, pero que no tienen la autorización todavía, que nos van a poder dar con más precisión los niveles de los diferentes tipos de anticuerpos, no solo IgG e IgM, sino otro tipo de anticuerpos que se requiere para hacer una evaluación de la respuesta inmune adecuada de los pacientes. Muy bien. Ya unos últimos comentarios. Viv Díaz, soy también médico, muchas gracias por la manera de explicar todo de una manera más sencilla, tanto para la población en general, incluyendo médicos. Debemos aprender mucho más todos. Gracias. Emijo Patiño dice, felicidades al panel de expertos. Jesús Navarro dice, gracias a los ponentes y gran entrevistadora. Gracias. Saludos cordiales. Excelente. Por sus valiosas aportaciones. Ay, pues muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes por que nos estuvo viendo y esperando. De todas maneras, ahí se queda por si quieren volverla a ver, porque fue información valiosísima de estos dos expertos. Muchas gracias, doctor Marsh. Muchas gracias, doctor Tello. Muchas gracias a ti por la invitación. Y pues nos vemos en nuestro siguiente espacio Plenilunea. Esté pendiente, por favor.